Vale, quiero que veamos ahora algunas pinceladas de lo que serían los primeros auxilios psicológicos, en qué consisten. Fijaros, ¿veis? Ahí tenéis la foto esta del chaleco que os he dicho antes de Cruz Roja con apoyo psicológico. Bien. Bueno, los primeros auxilios psicológicos, en definitiva, constituyen intervenciones organizadas y guiadas por objetivos para los cuales se emplean habilidades, técnicas y tácticas válidas para este tipo de relación de ayuda. Y los objetivos principales serían parar el proceso de deterioro psicológico del estado de crisis, estabilizar el descontrol emocional de la persona y reducir, por tanto, el riesgo de daño, afrontar las manifestaciones agudas del estrés, lógicas en estos momentos, y asegurar el funcionamiento adaptativo y autónomo de la persona, facilitándole ayuda y enlazándola con recursos de apoyo. ¿Cuáles son las acciones de ayuda en estos primeros auxilios psicológicos? Pues lo primero, lo que hemos dicho antes también, empezar por identificarse, ¿vale? Esto es lo primero, el acercamiento tiene que ir dado por una identificación de quién eres y para qué estás. Trasladar a la persona afectada a un lugar calmado, sacarlo de la zona de estrés. Estar preparado para invertir tiempo con la persona. Hemos dicho que no sabemos cuánto tiempo puede durar la intervención. Pueden ser horas, pueden ser días, independientemente de cuánto, os aseguro que es una intervención muy intensa. Adecuar las formas de apoyo a la cultura y a la motivación del afectado. Estamos en una sociedad multicultural y cada vez las diferencias son más grandes. Eso es un tema que también tenemos que tener presente. Por eso os he dicho antes también que no hay fórmulas magistrales y que cada caso puede ser distinto y las circunstancias de la familia y de la víctima son diferentes. Nunca asumir que es imposible comunicarse con alguien hasta haberlo intentado. Esto es muy importante porque a veces pensamos no nos van a hacer caso, nos van a rechazar, no vamos a poder hacer nada. Hay que intentarlo, hay que acercarse, hay que ofrecerse y después, viendo cuáles son las reacciones, empezar a actuar en base a las mismas. Pero no nos vamos a rendir antes de intentarlo. Ponernos físicamente a nivel de la persona. Si está sentada, nosotros también. Esto es en cuanto al modo de tratar. Si estamos por ejemplo, interviniendo con una víctima en la zona cero y esa víctima está tumbada en el suelo, muy afectada, muy estresada, muy angustiada, nosotros no podemos estar trabajando con ella desde aquí. Si está en el suelo, nosotros nos ponemos en el suelo también. La altura de los ojos tiene que ser siempre al mismo nivel. Animar a la persona a contar lo ocurrido con palabras, expresiones, manifestaciones, es decir, darle permiso para expresar, aparte de para sentir. No tratarla con excesiva simpatía ni con pena. La empatía implica ponerse en el lugar del otro, pero sin olvidar cuál es el rol que tú estás desarrollando. Y eso es muy importante. La empatía es una de las herramientas de trabajo nuestras fundamentales del día a día. Pero quiero hacer una puntualización con respecto a este tema porque me parece muy importante. La empatía, que todos sabemos que es ponerse en el lugar del otro, tiene fases. Y la última fase es fundamental, porque la última fase nos habla del restablecimiento de la distancia afectiva. Si yo no soy capaz de desapegarme de la persona a la que he acompañado, posiblemente todo lo que he vivido me lo lleve después. Y esto no nos va a hacer efectivos, nos va a quemar, nos puede sacar de nuestro rol y perder la capacidad de seguir trabajando correctamente con el sufrimiento ajeno. Evitar, negar, juzgar o discutir con sentimientos. Esos son todos los pilares de la relación de ayuda. Son tres en concreto. Pilares básicos de la relación de ayuda corresponden con los tres pilares básicos de la teoría de Rogers: la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad. Empatía, ponerme en el lugar del otro. Aceptación incondicional, aceptar incondicionalmente a la persona a la que estoy acompañando, donde el juicio no existe. Muchas veces me vienen a la cabeza recuerdos de intervenciones cuando, por ejemplo, en el metro me decía un señor que había estado hablando previamente con su yerno, que había sido una de las víctimas, y había estado hablando por teléfono previamente a que el chico cogiera el metro. Y en esa conversación
el hombre le decía, me contaba que le dijo: ¿quieres que vaya yo a recogerte? Y así, porque estaban esperando para comer en familia. Y voy a recogerte donde estás y así adelantamos. No te preocupes, yo cojo el metro. Y él insistió: ¿qué vas a recogerte? No, que yo cojo el metro. Tranquilo, cogió el metro y falleció. Y este hombre se machacaba diciendo: la culpa es mía porque no tenía que haberle hecho caso y tenía que ir a por él. Pues obviamente lo que tú no puedes decir, ni sugerir, ni dejar caer, es decir: pues es verdad, si hubiera usted ido a por él, esto no hubiera sucedido. Se nos puede ir la pinza en un momento determinado y soltar una inconveniencia tan grande como esta. Por lo tanto, el juicio no existe. Y facilitar, como hemos dicho antes también, la cobertura de las necesidades básicas de esas personas, desde el darle de comer, de beber, el darle las indicaciones de dónde están los servicios, todo la información que puedas darle sobre el lugar donde se encuentra. Hay que ayudar a los afectados a establecer contacto cuanto antes con sus allegados. Eso es una de las cosas importantes. Cuando llegan, pueden llegar solos y pueden llegar pues muy desorientados. Una de las principales acciones que tenemos que hacer es intentar llamar al resto de... porque a veces la gente no encuentra ni el teléfono ni sabe marcar. Entonces, nosotros ayudamos para conectarle con su red de apoyo para que vaya en ese momento y pueda vivir con esa persona en esos momentos. Facilitarles cuanto antes la localización y comunicación con las personas afectadas, allegadas, separadas por el desastre, si esto es posible. Esta es nuestra labor fundamental, tener esa información que te va llegando poco a poco, hasta que por fin, afortunadamente, en algunas ocasiones nos llega la noticia de que el herido o víctima identificada está en la fe, pues nada, rápidamente, oye, para allá, que ya no te preocupes, que esta persona está herida, pero está bien. Mantener a la persona acompañada, respetando sus deseos de intimidad, algo que, por ejemplo, no pudo suceder en el 11M por las circunstancias del acompañamiento, pero sí en la acción. Disculpa, has dicho, si está trasladada en el hospital, naturalmente significa que está en el hospital y que nosotros acompañaríamos. En principio es interesante en una catástrofe con múltiples víctimas que parte del equipo también esté en los hospitales, para poder acompañar a la gente que llega allí. A veces esa circunstancia no se da porque en ocasiones no tenemos tantos recursos, pero sí que es importante. Proporcionar información sobre lo ocurrido si es capaz de asimilarla. Esto hace referencia también a la importancia de la información, pero la información siempre tiene que darse como en la comunicación de las malas noticias, dando una verdad soportable. Una verdad que pueda ir asumiendo la persona progresivamente. Evitar proporcionar falsas expectativas o esperanzas infundadas sin conocer los hechos de manera fiable, lo hemos subrayado antes como muy importante también. De igual forma, no hacer promesas que no se puedan cumplir, te aseguro que lo vamos a encontrar, ojo, cuidado, eso nunca. No presionarles a que tomen decisiones si no es necesario, y también algo pues, de gran valor, facilitarles enlaces con agentes de apoyo espiritual, porque muchas personas lo demandan. A lo mejor desestiman la ayuda de un psicólogo, pero te piden que venga un cura, por ejemplo. En el 11M pues había participación de representantes de todas las religiones. Habían sacerdotes, habían rabinos, habían imanes, porque claro, la cantidad de personas afectadas era mucha, multicultural y de todos los credos. Bueno, aquí tenemos esto, no sé si pasármelo. Sí, lo voy a pasar. Y aquí sí que os pongo cuáles son las actualizaciones de la asistencia psicológica sobre el terreno. Y nos encontraríamos con tres zonas. La zona o el área de salvamento, el área de socorro y el área base. En el área de salvamento, que sería la zona cero, pues aquí en cuanto a principios dice actuación excepcional, porque generalmente nosotros no solemos estar en ese momento, pero no es tan excepcional porque en ocasiones se nos demanda que estemos. Es lo que os he dicho antes a la hora de valorar los recursos de emergencias que están muy alterados o de poder actuar también en algunos rescates con el fin de controlar las reacciones emocionales de la víctima en su proceso
de salvamento. No tenemos que interferir para nada con las labores de rescate. Es una acción reactiva y de consultoria, demanda de equipos de rescate más que proactiva. Las tareas, pues sería el contacto y comunicación con los atrapados, la orientación al personal de rescate para el acompañamiento de personas en estado de shock hasta el nido de heridos o el PMA. El PMA es el puesto de mando avanzado. El área de socorro sería pues, otro círculo concéntrico posterior al de salvamento, donde se realizaría el triaje psicológico básico posterior al sanitario. Bueno, en los triajes ya sabéis cómo funcionan, se identifican a las víctimas por colores. El verde es que está bien, está ileso, se puede valer por sí mismo. El amarillo es un herido de cierta gravedad, pero que se puede interactuar con él. Por lo tanto, es importante, es un público objetivo para el psicólogo, para disminuir su estado. El rojo es un herido ya grave, muy grave, inconsciente en la mayoría de los casos, y el negro es un exitus, un fallecido. Tampoco tenemos que realizar ninguna injerencia con las tareas de asistencia sanitaria y, pues eso, atención a clasificados en el triaje sanitario como verdes y amarillos, que son los con los que nosotros trabajamos. Con los rojos no, y evidentemente con los fallecidos, pues tampoco, solamente con las familias de los mismos. Y por último, el área base, que es donde más trabajo tenemos, que es la atención a las familias y donde se cumplen esos principios básicos de intervención del BICE, brevedad, inmediatez, cercanía y expectativas. La tarea es valoración inicial básica, atención inmediata a los familiares y gestión del reagrupamiento familiar y la atención de emergencias psicológicas y el enlace con los recursos posteriores de ayuda. Entonces, repito, esas son las 3 áreas de intervención. En todas podemos participar, pero fundamentalmente en la última. Y vamos a ver ahora un poco sobre el interviniente. El interviniente es cualquier profesional de la emergencia que puede verse afectado también como una víctima más. Algunas fotos para que nos demos cuenta, independientemente de la formación, de la experiencia, de las capacidades de cada uno de estos profesionales, hay situaciones muy duras que los pueden desbarajustar totalmente. Bien por la vivencia de escenas dantescas o identificación con algunas víctimas, donde yo pues, proyecto mis propias situaciones familiares. Como os he dicho antes, veo a un niño fallecido o amputado y veo los ojos de mi hijo, o también puede darse circunstancias de que una de las víctimas en el proceso de rescate sea uno de los compañeros del equipo de emergencias. Esto es interesante, fijaros, dice, un profesional de la emergencia puede verse expuesto en una semana activa de trabajo a más incidentes traumáticos de los que tendrá que ver con toda seguridad un ciudadano medio en toda su vida. Entonces, esto es para que reflexionemos, pero para que reflexionemos nosotros y también para que reflexionen los equipos de emergencia, para que entiendan que los impactos que ellos reciben tienen que ser trabajados posteriormente, fundamentalmente por ellos mismos. Es decir, después de una intervención de estas características, al igual que podemos hacer nosotros después de, por ejemplo, no lo sé, personas profesionales como cualquiera de nosotros que está especializado en un tema concreto, vamos a poner, por ejemplo, la intervención en duelo y durante pues, toda una tarde de trabajo en la consulta ve un duelo tras otro, situaciones de pacientes que están muy angustiados, muy dolidos, donde las emociones fluyen de una forma brutal y ahí pues, se generan movimientos en todas las direcciones. Entonces, después de una intervención de estas características, el interviniente tiene que hacer un repaso interno, una mirada introspectiva de preguntarse a sí mismo: ¿cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Con qué me he podido quedar enganchado? ¿Qué es lo que me está pesando? ¿Qué es lo que me estoy llevando a casa? Y esa mirada introspectiva tiene que ser diaria en estos profesionales y en otros muchos que, si no trabajan la emergencia, sí trabajan el impacto emocional constante. Porque en la medida en que me encuentro con algo que me queda enganchado, no puedo decir, bueno, esto es normal, para atrás. No, me quedo con ello, lo valoro
y lo cierro. Porque si no puede quedar como un asunto pendiente y esa última fase de la empatía, que os he dicho antes, el restablecimiento de la distancia afectiva, no se da. Y poco a poco y sin querer, el profesional de la relación de ayuda se va quemando. Se va quemando, inconscientemente, pero se va quemando. Yo recuerdo, en una ocasión estaba dando un curso de cuidados paliativos en un hospital, en Burgos creo que era, y de repente escuché que era para enfermeras. Y de repente escuché que había una de ellas que se puso a llorar. Y era una señora mayor, una enfermera mayor, que estaba a punto ya de jubilarse. Paré la clase, me acerqué a ella y le pregunté qué le pasaba. Y me dijo que, pues sin saber por qué, de repente había tomado conciencia de la cantidad de pacientes que ella había tenido en sus largos años de experiencia que se le habían muerto. Esta persona había trabajado toda su vida en unidades muy duras. Había estado en urgencias en un principio, había estado en intensivos y ahora estaba en paliativos, con lo cual había vivido diariamente con la muerte y muchos de sus pacientes habían fallecido. Pues ella me dijo que, como estrategia, durante toda su vida había intentado tirarlo para atrás todo. Esto es mi trabajo y ya está. Y lo había hecho mal. Lo había hecho mal porque, sin darse cuenta, se había cargado de pesos, de asuntos que no había sido capaz de resolver. Hay veces que es imposible no vincularse más de lo que quisiéramos con determinados casos. Es importante intentar no hacerlo. Yo siempre digo, estuve durante bastantes años dando una asignatura en psicología en la Universidad Católica que era de duelo, prevención en duelo. Yo le decía, siempre le digo a mis alumnos, hay que implicarse al 100% con el sufrimiento del otro. Hay que implicarse al 100%. Si yo os pregunto esto, ¿qué me contestaríais? Pues la respuesta es que sí. Implicarse al 100% siempre, sobreimplicarse nunca. Esa es la diferencia. Hay que implicarse, nunca sobreimplicarse. Lo que pasa es que muchos profesionales, por miedo a sobreimplicarse, no se implican. Entonces se revisten de una armadura defensiva que les ayuda a protegerse de lo que yo llamo las salpicaduras emocionales del otro. Entonces, estoy de cuerpo presente, cumplo con lo que tengo que cumplir, pero no estoy al 100%. En relación de ayuda hay un concepto que a mí me gusta siempre explicar que se llama competencia relacional. Y el concepto de competencia relacional hace referencia a 3 tipos de saberes: el saber teórico, el saber práctico y el saber ser. El saber teórico hace referencia a todo lo que podemos aprender en nuestra formación, en la facultad, en un máster posterior, en un doctorado, en un posgrado, en cursos de especialización, lo que sea, en nuestro bagaje formativo. El saber práctico es llevar a la práctica lo que en la teoría hemos aprendido. Si nos quedamos con esos 2 saberes, pues sí, podemos ejercer nuestra profesión, pero si es una profesión de relación de ayuda como la nuestra, nos quedamos un poco cojos, porque el médico, el psicólogo, no trabaja con enfermedades ni con patologías, trabaja con personas enfermas. Y las personas enfermas son más que su enfermedad. Son toda una serie de historias que cada uno acumula y que esas hay que recogerlas y elaborarlas. Entonces, si yo me quedo solamente con el saber teórico y el práctico, puedo ser un profesional cojo. Nunca me tengo que olvidar del tercer saber, que es el saber ser. Y el saber ser hace referencia a los 3 pilares básicos de la relación de ayuda que os he comentado antes: la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad. Si no, me quedo cojo. Y por tanto, hay muchos profesionales cojos que por miedo a sobreimplicarse no se implican. Y al lado, y eso es una frase que utilizo siempre, que me gusta mucho y que no es mía, es de Marcos Gómez Sancho. No sé si habéis oído hablar alguna vez. Marcos Gómez Sancho es un médico de paliativos, el representante principal para mí de los cuidados paliativos en España, trabaja en Canarias, y esto me dice: al lado de quien sufre siempre tiene que haber alguien que ame. Y es verdad, porque al lado de quien sufre, la persona que sufre, necesita a su lado alguien que le sostenga, alguien que le entienda, alguien que le acompañe, alguien que le proteja, alguien que le oriente, alguien que esté ahí al 100%. Y eso somos nosotros.
en nuestra labor diaria y sobre todo en una intervención tan dura como puede ser una emergencia o una catástrofe. Entonces, ¿para ti qué diferencia habría entre implicarse al 100% y Implicarse al 100% sería estar con el otro al máximo, acompañándolo en su dolor sin que yo me esté protegiendo del miedo a poder empatizar. Sobreimplicarme sería, me desbordo contigo y al final pierdo mi rol. Hay una metáfora, no sé si habéis oído hablar de ella, que se llama la metáfora del sanador herido. ¿Alguien ha oído hablar de ella alguna vez? Pues no tengo aquí una pizarra, si no lo dibujaría, pero voy a intentar hacerlo así virtualmente con el dedo. La metáfora del sanador herido hace referencia a que una persona está compuesta de dos partes, ¿vale? Imaginaos un círculo partido por la mitad. Primera parte, herida, y segunda parte, curación. La parte herida hace referencia a las propias experiencias traumáticas o duras, difíciles, que cada uno de nosotros ha tenido a lo largo de su existencia. Y la parte de curación hace referencia a la capacidad de afrontamiento que cada uno también tiene para enfrentarse a las situaciones adversas de la vida. Cuando un profesional de relación de ayuda empieza a trabajar con una persona que está sufriendo determinada situación, hay una intersección de esos dos círculos. Sí, las intersecciones se pueden hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, si el profesional ofrece al que sufre su parte de curación y la conecta con su parte herida, imaginad un círculo arriba y otro círculo abajo, y la conexión sería, el círculo de arriba es el profesional y el círculo de abajo es el paciente o es el sufriente. Y la intersección se da entre la parte de curación del profesional con la parte herida del paciente. Bueno, pues es una forma de ayudar, pero no es una ayuda completa, porque como yo, como profesional, dejo protegida mi parte herida, va a ser muy difícil que resuene plenamente con lo que te está pasando. Y al mismo tiempo, si solo conecto con tu parte herida, me estoy olvidando de tu parte de curación, que son tus propias capacidades que yo tengo que reactivar. Entonces esa sería una ayuda del estilo, por ejemplo, paternalista o directivo, donde no hay una misma visión, son lo profesional y la persona ayudada están en diferentes niveles, ¿vale? No te preocupes que yo te voy a cuidar. No. Yo tengo que acompañarte para que tú puedas aprender de nuevo a curarte y a cuidarte tú. No, se te ha bajado la cosa. Bueno, ¿me oís? Algunos porque era identificado y otros por el descanso de no haber escuchado el nombre de tu ser querido, no obstante aquello no se podía hacer bajo ningún concepto. Nuestra intervención ocupó un par de días y luego ya pues nos fuimos a Valencia. Allí pues ya de nuevo aparecen imágenes duras de gente que tenía que enfrentarse pues, a situaciones muy difíciles porque los cadáveres en una catástrofe de esta magnitud están absolutamente deshechos. Después ya viene pues, el entierro, posterior a los momentos del tanatorio, viene la despedida final, la toma de conciencia ya plena de que no hay vuelta de hoja, tu ser querido es uno de los fallecidos, nunca más lo vas a volver a ver. Y ahí empieza el trabajo del duelo. El trabajo del duelo, que en muchos casos se convierte en duelos complicados. Sabéis que uno de los determinantes del duelo viene dado por el acrónimo NASH. ¿Conocéis eso? NASH son las 4 formas en las que una persona puede morir. N, muerte natural, A, accidente, S, suicidio, H, homicidio. A mí me gusta hacer siempre una diferencia entre la primera y las otras tres, porque la primera, muerte natural, en la mayoría de los casos, a no ser que se trate, por ejemplo, de un suicidio, de un infarto, que es una muerte súbita, en la inmensa mayoría de los casos, una muerte natural implica un proceso previo de enfermedad,
donde tanto la persona, el paciente como la familia... Ahora sí, hola. Tanto el paciente como la familia pueden realizar lo que se llama el duelo anticipatorio, que es la preparación para la muerte. Entonces yo puedo cerrar mis asuntos pendientes, puedo despedirme de los míos, puedo dejarlo todo en orden y evidentemente cuando eso se consigue, que no siempre se consigue, porque hay muchas historias en todo este tema, como la conspiración de silencio y todas estas cosas de las que podríamos hablar también, cuando esto se consigue, la persona muere con mucha más facilidad dentro de la aceptación, que es la última fase de Kubler-Ross, o no, y la familia lo mismo. Pero claro, en el resto de fallecimientos, de tipos de muerte, no sucede. Una muerte accidental, una muerte súbita, una muerte imprevista, una muerte a la que tú no te has preparado, que de repente te llaman al teléfono y te lo dicen. O tu ser querido es una de las víctimas de una catástrofe de esta magnitud. Ya les digo lo que es la vivencia de un duelo por suicidio, donde la culpa y la vergüenza son las emociones principales y son difíciles de trabajar. La culpa es la emoción reina, esa siempre va a aparecer independientemente del tipo de muerte y de relación que yo tenía con el fallecido. La culpa aparecerá, pero en la mayoría de los casos siempre está apoyada en creencias irracionales. Hay que trabajar con la persona para desmontar esas falsas creencias y darle una paz que le ayude a elaborar el duelo posterior. La culpa se trabaja mucho desde el perdón. Y el homicidio, pues imaginaros también que alguien asesine a un ser querido tuyo, pues tienes todas las papeletas para entrar en lo que hemos denominado antes un duelo imposible. La búsqueda del culpable para poder yo descansar, y hasta que no encuentren al asesino de mi hija, yo no voy a cerrar mi herida. Entonces, dentro de esos 4 tipos de muerte, en este caso estamos hablando del accidental, hay muchas posibilidades de generar esos duelos más difíciles de resolver. Esto que os voy a poner ahora, verlo que si queréis, y quien no quiera, que no lo mire, pero lo pongo porque quiero que veáis qué tipo de vivencias pueden tener los profesionales de la emergencia, los que se meten a sacar los heridos, los que se meten a buscar y a sacar los cadáveres, los mismos forenses, los policías, los bomberos, los médicos del SAMU. Nosotros no, los psicólogos no, porque nosotros no nos metemos a hacer esa labor. Los cadáveres que nosotros vemos, antes de que lo vea la familia, para prepararles del impacto, son cadáveres que ya están arreglados, diríamos, por el equipo forense. Aún así, a veces lo que vemos es tremendo, pero no vemos esto. Entonces, si ahora esto nos ha impactado, imaginar si fuéramos los que estamos recogiéndolo. Es inevitable que los equipos de emergencias no vean o no sientan todo esto en su interior también y necesiten después una intervención, en algunos casos profesional. Y luego vendrían, lo que hemos comentado antes también, los entierros multibinarios, donde pues a veces no son lo que la persona desearía, porque no tienen la intimidad de la despedida de su ser querido como quisieran, pero que a veces no pueden decidir. Y 2 años después nos encontramos con el nuestro, el accidente de metro. La investigación dice, según la caja negra, pues que el metro entró en una curva a una velocidad más allá de la permitida, descarriló y con todo esto, pues las ventanas del metro fueron golpeándose contra las paredes del túnel y en la medida en que el metro avanzaba, la gente salía despedida por las ventanas y se iba despedazando entre una pared y otra. Pues imaginaros. ¿Qué fases de la intervención tuvimos? Pues en la línea de lo que hemos visto antes, lo primero, se activa el grupo de emergencias. Esto nos activaron rápidamente, eso sí, rápidamente, poco después de pasar, yo ya recibí la llamada y nos trasladamos
inmediatamente para allá. Llegamos a la zona de intervención, en este caso a la zona 0, a la boca del metro, y localizamos a las víctimas potenciales después de haber pues conseguido que la jefatura de tráfico se convirtiera en el centro de recepción de las víctimas. Allí empecemos a recoger a todas las personas que llegaban buscando a sus seres queridos y a trabajar con ellas en todo el proceso de acompañamiento y a la prestación de esos primeros auxilios psicológicos que hemos comentado. Cuando ya no habían ningún cadáver a rescatar, ni ninguna víctima dentro del metro, del túnel, entonces, como os he dicho antes también, nos trasladamos todos a la Ciudad de la Justicia. Allí, para evitar lo que se había dado en IFEMA, que era ese contagio emocional, toda la familia juntas, tuvimos la oportunidad, os habéis estado en juzgados, sabéis que tiene una entrada, un hall enorme, y en los laterales están los despachos, ¿no? Entonces nosotros a cada familia la metíamos en un despacho, le dábamos un lugar de intimidad para que pudieran estar solos y pudieran ir recibiendo al resto de familiares que llegaban sin tener que estar mezclados con los demás. Sin embargo, nos dimos cuenta de que tendían a salir fuera y hablar entre ellos, pero bueno, eso está bien, es una decisión suya personal, pero tú ya les habías dado un lugar de intimidad. Si querían podían estar solos y si no, pues podían estar con los demás. Y a partir de ahí pues hicimos lo mismo de siempre, primeros auxilios psicológicos, acompañamiento e identificación de cadáveres. Yo estuve, en este caso estuve más trabajando en el área de los forenses, con el fin de que cuando había una identificación posible por el cruce de datos entre la policía judicial y los forenses, me decían a mí, parece ser que hemos encontrado a tal persona, como yo sabía qué compañero mío estaba con esa familia, pues entonces le llamaba y él venía con la familia. Entonces pasaban a una sala donde hablaban con el forense y es cuando les mostraba los objetos personales. Y allí en esa visión de los objetos personales, pues ya decidían si querían ver el cuerpo o no querían ver el cuerpo. La inmensa mayoría, como os he dicho antes, sí. Y ver el cuerpo es duro, porque son visiones muy complicadas, donde la persona está muy mal, donde está tapada, y solo se le puede mostrar determinadas partes que están visibles. Por ejemplo, pues una mano. Yo recuerdo el caso de un señor, justamente el primero que yo recibí en el centro de recepción de familiares, en la jefatura, el primero que llegó, y fue el último al que acompañé a identificar el cadáver de su mujer, que lo identificó por una mano, porque la señora llevaba las uñas pintadas de una manera especial y el hombre, pues, pero ¿qué pasó? Pues que cuando pasamos a verla, y aquí la diferencia está, como os he dicho antes, también en que en IFEMA tú podías tocar el cadáver porque no había separación, aquí sí se veía detrás de un cristal. Entonces se enseñó la mano y dijo, sí, esa es mi mujer, pero yo quiero verle la cara. La cara estaba deshecha. Entonces intentamos mostrarle, primero intentamos evadirle para que no la viera, que es nuestra primera misión, pero él dijo, como yo no vea la cara aquí, vengo y mato al que se pasa por el medio. Pues evidentemente este hombre necesitaba eso, y hay que dárselo. Entonces se le mostró una pequeña porción de la cara, se le pudo ver que estaba menos dañada, porque de aquí a aquí no tenía nada, y cuando la vio ya todo ese nivel de ansiedad que había ido acumulando a lo largo de las horas, disminuyó y ya lo recogió su familia y se fue. Pero hay muchos casos, en esta misma intervención hubo un caso complicado, que no lo tuve yo, creo que fue Genís también, parece. Acompañó a otra familia donde se tenía que identificar, el cuerpo estaba abierto en canal, estaba todo tapado, y se identificaba a la persona porque le faltaba el dedo corazón, una falange del dedo corazón. Entonces llegó una parte de la familia y mi compañero le dijo al celador que estaba con el cuerpo, por favor enseña la mano derecha, el dedo corazón de la mano derecha. Se lo muestra y efectivamente la familia dice, sí, le falta la falange, esa mano es la de él. Y se va, y en ese momento que se iba, llega otra parte de la familia que también quería verlo, ¿no? Bueno,
Vuelve otra vez mi compañero, le dice al celador, por favor, el dedo corazón de la mano derecha y tal, ya que le escucha el corazón y hace ¡fuck! Y quita la sábana. Y afortunadamente, en un reflejo que yo le agradezco allá donde esté, mi compañero dio un empujón a la familia, no pudieron ver nada. Y el otro se dio cuenta que había metido la pata y rápidamente tapó el cuerpo. Pero fijaros la tensión que tenemos que tener, el estar en alerta permanente para evitar esto, porque fijaros qué impacto tú puedes tener el resto de tu vida viendo, por ejemplo, pues, el cuerpo de tu padre así. La visión de la imagen del cadáver es uno de los determinantes también que te ayuda a elaborar el duelo de una manera o de otra. Pues imaginaos esta última visión. ¿Lo han visto en directo? Sí. Los supervivientes que lo han visto violento, el equipo de forenses que lo ha identificado, los que lo han recogido, claro. En el labor sobreviviente. Claro. Todos ellos, pues el impacto está ahí. Y ahí está el trabajo posterior. En relación a esto, ya antes te hemos comentado el dar la información que en principio ellos estén capacitados para asumir. Claro. ¿Cómo se lo eso? Tú no tienes por qué decir en qué situación se encuentra el cuerpo. Es un dato que lo puedes obviar perfectamente. Es una de las razones para que el psicólogo ve el cuerpo antes que que la familia, es para suavizar. Yo cuando hablo con el forense me dicen, por ejemplo, una chica jovencita que tenía pues una gasa puesta por aquí, todo esto tapado y el resto de la cara pues llena de pintadas, ¿no? Era la metralla. Yo sabía que el cuerpo estaba deshecho, sabía que no tenía cerebro por este lado, pero eso es un dato que no puedes decir a la familia. Entonces lo que transmites es, vas a ver a tu hija, la vas a ver que tiene la parte de la cara tapada, ¿sabes? Tiene unas pintitas por ahí, que bueno, eso es suavizas, tiene una sensación yo le veo una sensación, como te dije, como de paz. A mí me da una sensación de paz, porque realmente me la daba, ¿no? Y yo se lo quería transmitir. La madre lo primero que me dijo es, pues sí, es verdad, porque ella cuando se sentaba en el metro, lo primero que hacía era coger su libro y seguro que no se enteraría de nada. Digo, pues seguro que no se enteraría de nada. Sí, me refería, eso también, ¿no? Pero me refería que cuando tú has dicho antes, aquella información que ellos estén dispuestos a asumir, no me refiero ya a las características del cuerpo y todo eso, sino todo el proceso de intervención, la forma de evaluar lo que ellos están dispuestos a escuchar, me imagino, como te lo va dando la persona. Esto es como en el acompañamiento al enfermo terminal, ¿vale? Hay personas con una enfermedad terminal que no quieren saber nada de lo que tienen. Hay otros que dicen, doctor, dígame lo que tengo, pero no me diga que tengo cáncer. Y hay otro que dice, oiga, dígame lo que tengo, sea lo que sea, porque yo lo quiero asumir desde el principio. En base a esa actitud del paciente, o en este caso de la víctima, tú vas dando una verdad soportable, una dosificación de la información conforme te vaya pidiendo. Eso es. Y bueno, aquí, como os digo, repaso, intervención en la zona cero. La zona cero era esta, la boca del metro. Al lado teníamos, bueno, imágenes que se parecen mucho a las del 11M que hemos visto. Muy parecidas. A mí todo se me revolvía de ver lo mismo. Fijaros ejemplos de estos, en este caso, policías que estaban muy afectados también. Muy afectados porque salían hechos polvo. Yo recuerdo salir y encontrarme con una chica, una policía nacional, parecida a él, llena de sangre, y estar como perdida, desubicada, sin saber por dónde, y la tuve que coger y parar y trabajar un poco con ella, porque no estaba capacitada para volver a meterse ahí dentro y seguir con las labores de rescate. Mariano, los procesos, o sea, el protocolo, digamos, para intervenir con valga la redundancia, con los intervinientes, es como dices tú, porque tú en ese momento captas esta situación y entonces intervienes, porque más que nada, por lo que has dicho, yo entiendo que los psicólogos están para acompañar a las familias principalmente, ¿verdad? Igual que los testigos que has comentado antes, no sé cómo se abarca, si se abarca. Ya, yo he comentado que
La labor principal nuestra es el acompañamiento a las familias, pero en ocasiones también tenemos que estar aquí, en esta zona, para ver todas estas cosas que son importantes, ¿sabes? ¿Y qué es lo que nos hace ver todo esto? Pues que la labor del psicólogo emergencista cada vez tiene más importancia, cada vez debe tener más presencia, porque hay muchas cosas que podemos hacer y que a veces por falta de medios no lo podemos realizar. Pero hoy por hoy el protocolo es, no entra, digamos, testigos o... Sí, también ¿Sí? entra. ¿También entra? Lo he comentado antes, es intervenir también con los profesionales que están interviniendo en ese caso, para poder determinar si alguien está perdiendo su capacidad de ayuda o para que no se convierta en un lastre para el resto. Entonces, en este caso, aunque la inmensa mayoría del grupo pueda estar prestando atención a las familias, siempre hay alguno que sería conveniente que estuviera en esta zona cero para encontrarse con este tipo de cosas, o bien trabajar con ellos o bien colaborar en el rescate de algunas otras víctimas que pueden estar muy desestabilizadas emocionalmente y que la atención psicológica en el momento del rescate pueda ayudarle a calmarse y contribuir a su salvamento. Pues nada, un poco más de los intervinientes afectados y que van a necesitar también después una solución. La intervención de la Ciudad de la Justicia fue cuando ya nos trasladamos allí, acompañamiento de la espera, identificación de los profesionales y identificación de la. Y después de todo esto, pues ya nos viene el tanatorio, donde aquí, como hemos dicho antes, ya no hay. Perdón, se me había olvidado el micrófono. Después del tanatorio, aquí en el tanatorio ya no hay expectativa de encuentro. Aquí ya sabes que tu ser querido ha fallecido y bueno, pues empieza la elaboración del comienzo de lo que puede ser, y sin duda para muchos, el camino más duro de su existencia. Aprender a vivir sin su ser querido después de que la vida lo haya arrebatado en estas condiciones. En definitiva, y para terminar, yo os quiero dar unas citas para que sirvan de reflexión, como esta, por ejemplo, en la que dice que hay momentos en la vida en que no importa la posición que el cuerpo adopte, el alma está de rodillas. Y desde ahí nosotros tenemos que acompañar, desde ahí nosotros tenemos que sostener, desde ahí nosotros tenemos que ayudar, pero ayudar desde las características que hemos dicho antes. Ayudar con nuestra presencia, ayudar con nuestra actitud, ayudar con nuestros silencios, más que con nuestras palabras. Porque realmente, como también he comentado, al lado de quien sufre siempre tiene que haber alguien que ame. Y eso forma parte de la actitud de cada uno de nosotros, independientemente de la formación que tengamos y de nuestra capacidad de hacer el bien. Dice, no soy más que uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo, y por no poder hacer todo, no quiero dejar el algo que puedo. Y por último, una cita, una frase de una señora que se quiso suicidar y que le dijo después a Viktor Frankl, ¿sabéis quién es, no? Le dijo a Viktor Frankl lo siguiente: si en el mundo hay alguien como usted que es capaz de estar 3 horas escuchando a una persona como yo, merece la pena vivir, porque aún queda gente en la que confiar. Esto es lo que necesita alguien que sufre, como os he comentado, alguien que está a su lado, alguien que le sostenga, alguien que le oriente, porque en una vivencia de esta magnitud, la vida te da el bofetón más grande que puedas recibir. Son pocas y muchas cosas las que puede hacer el psicólogo de emergencias en esta intervención, pero os aseguro que muchas veces, cuando terminamos de intervenir, salimos con la sensación de no haber hecho nada, de no haber sido suficientes, de no haber ayudado, porque es tan grande el dolor que hemos tenido que vivir, que consideramos que nuestra intervención ha sido, bueno, insignificante. Pero os aseguro que si tuviéramos la oportunidad, y a mí, pues por circunstancias en alguna vez me ha pasado,
si tuviéramos la oportunidad de días después escuchar a la persona que durante todas esas horas o esos días has estado acompañando, escuchar lo que puede decir de lo que tú has hecho, no tiene nada que ver con lo que tú crees que has hecho. Por tanto, no os voy a decir nada más. He intentado transmitiros a lo largo de estas 4 horas lo que es la intervención en emergencias, cómo debe de ser la intervención psicológica y sí que quiero deciros algo para finalizar. Esta persona que puede estar al lado de quien sufre 3 horas, 4 horas, sosteniéndola, ayudándola, escuchándola, orientándola, desde esos principios básicos de la relación de ayuda, que son los que realmente nos tienen que generar nuestro perfil como profesionales, esa persona que puede estar esas horas acompañando a quien sufre, podéis ser cualquiera de vosotros en cualquier momento. Entonces, ser consciente de vuestros límites para entrar en contacto con vuestras capacidades, pero no tengáis tampoco miedo de enfrentaros en ocasiones al dolor de alguien quien sufre, cuando en un momento determinado pudierais ser solicitados para ayudar en una emergencia. Porque aunque os paralice ese listón de autoexigencia que todos los psicólogos tenemos, de no dar lo suficiente, siempre vais a hacer mucho más de lo que esperáis. Y si lo hacéis desde el corazón, la ayuda va a ser indescriptible para quien la recibe. Así que muchas gracias a todos.